Número 5. La oración para ser efectiva debe ser ofrecida con motivos correctos. En otras palabras, no debe nacer del egoísmo. No estoy pidiendo por mi esposo o por mi esposa que se salve para tener la vida más tranquila. No estoy pidiendo porque se salven mis hijos y mis hijas solamente para alardear de mis hijos, qué buenos hijos tengo yo. No, no lleva motivos egoístas, hermanos. La oración no debe ser egoísta, sino dictada por un supremo respeto por la gloria de Dios. Por eso oramos, para la gloria de Dios, para que Dios sea honrado y sea alabado por Él, no porque me hace la vida más fácil a mí. Gran parte de la oración se ofrece por puro egoísmo. Mucho de ellos es simplemente porque es un deseo carnal. Dice así el apóstol ahí en Santiago 4:3. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Santiago capítulo 4, verso 3. Dice M. Bound lo siguiente: gran parte de la debilidad, esterilidad y escasez del cristianismo resulta del fracaso de tener un estándar bíblico y razonable en el cristianismo, por el cual dar forma al carácter y medir los resultados. Y esto es una gran medida el resultado de la omisión de la oración o el fracaso para poner la oración en el estándar. En otras palabras, no hay un estándar claro de lo que es el cristianismo. No hay una referencia de qué es, cómo debes tenerlo. No podemos marcar nuestros avances en el cristianismo si no hay ningún punto de referencia al que definitivamente estemos avanzando. Siempre debe haber algo definido ante el ojo de la mente al cual estamos apuntando y al cual estamos conduciendo. No podemos contrastar lo que tiene armonía de lo que no tiene si no hay ningún patrón después del cual modelar. En otras palabras, ¿cuál es tu estándar de cristianismo? Juan lo tenía claro. Ahí en 1 Juan, capítulo 2, él declara, como Él es, así somos nosotros en este mundo. Como Él es, perdón, es 1 Juan 4, así somos nosotros en este mundo. O sea, él tenía claro el estándar, ser como Jesús. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo, ahí en 1 Juan 2. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Ese es el estándar. Y muchos no agarran ningún estándar. El estándar es ir a la iglesia. El estándar es cantar cantos. El estándar es leer la Biblia. Y no ven una vida que sea punto de referencia. Así debo ser. Muchos cristianos están desarticulados y sin rumbo, porque no tienen ninguna referencia ante ellos después del cual la conducta y el carácter deben ser moldeados. Simplemente se mueven sin rumbo, sus mentes en un estado nublado, sin un patrón de conducta a la vista, sin un punto de referencia a la vista, sin estándar después del cual se esfuerzan. No existe un estándar para valorar y medir sus esfuerzos. No hay imán para llenar sus ojos, acelerar sus pasos y para atraerlos y mantenerlos firmes. Pablo no tenía este problema. Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Cuál era su referencia? Cristo. Él quería ser idéntico que Cristo y imitaba a Cristo. Esa era su referencia. Y muchos no tienen ninguna referencia. Y es de ahí donde nacen motivos egoístas. Y es de ahí de donde están pidiendo no conforme a la voluntad de Dios o que piden solamente para sus propios deleites.
Toda esta idea vaga del cristianismo surge de nociones sueltas sobre la oración. Lo que ayuda a hacer la norma del cristianismo claro y definido es la oración. Cuando la persona empieza a orar, le empiezan a venir a la cabeza, esta es la referencia que tú debes tomar, Cristo. Es cuando empiezan a orar que encuentran quién es la referencia. Lo que ayuda a colocar ese estándar alto es la oración. Los que oran son aquellos que tienen algo definido en vista. De hecho, la oración misma es una cosa muy definida. Apunta a algo específico y tiene una marca a la que apunta. La oración apunta a la experiencia espiritual más definida, más elevada, más dulce. Los que oran quieren todo lo que Dios tiene reservado para ellos. Quieren todo lo que tiene Dios de ellos. Por eso van con Dios. Por eso vamos con Él. Porque Él nos lo puede dar. Porque sabemos que es benévolo. Porque sabemos que nosotros somos elegibles de eso. No están satisfechos con nada como una vida religiosa débil, superficial, vaga e indefinida. Los que oran no solo buscan una obra de gracia más profunda, sino que quieren la obra de gracia más profunda posible y prometida. Quieren lo máximo. Quieren todo lo que Dios puede dar. Ellos no solo desean ser salvos de algún pecado, sino salvos de todo pecado, tanto interior como externo. No solo buscan la liberación del pecado, sino del pecado mismo, de su ser, de su poder y de su contaminación. Andan tras la santidad de corazón y de vida. Es lo que hace cuando alguien entra en oración. ¿Por qué produce eso? Porque estamos en contacto con Jesús. Nosotros todos mirando a cara descubierta la gloria del Señor, somos transformados a su misma imagen, como por el Espíritu del Señor, de gloria en gloria. Y es cuando Él produce todos esos deseos de progreso y de aumento a vivir esa santidad de corazón y de vida. Estás entrando en la presencia de Dios y te vas a hacer como Él. La oración cree en la palabra de Dios y busca la vida cristiana más elevada que se nos presenta. La oración es la condición de esa vida. La oración señala el único camino hacia tal vida. El estándar de una vida cristiana es el estándar de la oración. La oración es tan vital, tan esencial, tan de largo alcance, que entra en todo lo espiritual y establece el estándar claro y definido ante los ojos. El grado de nuestra estimación de la oración fija nuestras ideas de la norma de una vida cristiana. El estándar del cristianismo bíblico es el estándar de la oración. Cuanto más hay de oración en la vida, más definidas y altas son nuestras nociones del cristianismo. Ya pueden entender, hermanos, porque hay un cristianismo mediocre y tan bajo en la gente, porque no hay una vida de oración, hermanos. No están ante aquel que es santo, puro, limpio. No han entrado en la presencia de Dios y no se han hecho a la imagen, no se quiere hacer la imagen de Él. Solo las escrituras establecen el estándar de vida y experiencia. O sea, cómo debes de vivir. Cuando hacemos nuestro propio estándar, la regla, hay engaño y falsedad, solo para complacer nuestros deseos, conveniencia y placer. Y eso es siempre una regla carnal y una regla deficiente. De ella, todos los principios fundamentales del cristianismo
son dejados fuera. Cualquier norma de cristianismo que haga en ella provisión para la carne no es bíblica y es dañina. Y muchos hacen el estándar de su vida. Pues yo vivo a mi manera. Pues esa es la manera de vivir. Y hacen su propio estándar de cómo deben vivir. No. Solamente las escrituras es la regla de fe y conducta. Solamente las escrituras te dice cómo debemos de vivir. Y cuando tú pones otra regla de cómo vivir, te estás engañando a ti mismo. Es falso eso. Lo estás haciendo porque quieres complacer tus deseos de la carne. Porque te conviene, porque buscas tu conveniencia, porque buscas tu placer. Y es siempre una regla carnal. El proverbio lo dice claro. Su deseo busca el que se desvía y se entromete en todo negocio. Lo dice claro el proverbio. No hay duda de eso. Entonces, este tipo de hacer tus propias reglas y no conformarte, no moldearte a la palabra de Dios, dejas fuera los principios fundamentales del cristianismo y estás proveyendo para la carne y no es bíblico y es dañino. Las escrituras siempre nos han presentado el único estándar de consagración plena a Dios. Esta es la regla divina. Este es el lado humano de esta norma. El sacrificio aceptable a Dios debe ser uno completo, entero, un holocausto entero. Esta es la medida establecida en la palabra de Dios y nada menos que esto puede agradar a Dios. Nada medias puede agradarle. Hermanos, acuérdense del Antiguo Testamento. Ponían el holocausto y se tenía que quemar por completo. No tomaban la mitad. No era un pedazo. Era todo el buey o toda la oveja o todo el macho cabrío, lo que ofrecieran, todo tenía que quemarse. No podía dejarse nada. Y hermanos, nosotros somos ahora ese sacrificio vivo para Dios, hermanos. Ahora nosotros somos eso. Un sacrificio vivo, santo y perfecto en todas sus partes es la medida de nuestro servicio a Dios. Una renuncia total a uno mismo. Un reconocimiento libre del derecho de Dios hacia nosotros. Y una ofrenda sincera de todo a Él. Este es el requisito divino. Nada indefinido en eso. Nada hay en esto que esté gobernado por las opiniones de otros o moldeado por cómo los hombres viven entre nosotros. No puedes voltear a la derecha y a la izquierda cómo vive fulano o sutano para ver cómo vas a vivir la vida cristiana. Voltea las escrituras. Voltea la vida de Jesús. Voltea a ver ese tipo de vida. Ese es tu estándar. Esa es la manera que vas a vivir. Y de ahí es donde deben nacer las oraciones. No de una intención egoísta, sino uno que renuncia total a uno mismo. Uno que sabe, Dios tiene derecho sobre mí. Él puede hacer conmigo lo que Él quiera. Que das tu ofrenda sincera a Dios. Totalmente, no parte de tu vida, sino toda tu vida. Y que todo tu ser está gobernado por Dios y no por cómo vive fulano o sutano o como vive el de la derecha o la izquierda. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12, 1 y 2. Vamos a desglosarlo, hermanos. Os ruego por las misericordias de Dios, por las misericordias que ya hemos recibido, hermanos, porque nos ha perdonado todos nuestros pecados, porque habiéndolo nosotros provocado a ira con nuestros pecados muchas veces, no actuó Dios conforme legítimamente como debe haber actuado, sino que fue paciente y fue longánimo y nos perdonó
y nos perdonó y nos dio vida. Ahora presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, tu ser, tu manera de vivir, todo lo que tienes. Santo, ¿qué significa? Dedicado a Dios. Que todo lo que haces, lo haces para Dios. Todo eres un instrumento de honra solamente para el servicio de Dios. Dice, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No es o sea, es pensado, es a sabiendas, es una decisión informada, es porque una decisión propia, personal, que tú estás tomando, pensando, diciendo, yo voy a servir a Dios. Y cuando te dice, no os conforméis a este siglo, la palabra griega ahí es la misma palabra de metamorfosis. No seas cambiado poco a poquito a como la gente vive en este mundo. No seas como los que poco a poquito te pareces más al mundo, pero eres cambiado poquito a poquito vas cambiando. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cuál es la renovación de nuestro entendimiento? Nuestra mente. ¿Qué es? Ahora tenemos la mente de Cristo. Ahora nos ponemos del lado de Dios. Todo lo que Dios ama, lo amamos nosotros. Todo lo que Dios detesta, lo detestamos nosotros. Todo lo que a Dios le agrada, nos agrada a nosotros. Todo lo que a Dios le disgusta, nos disgusta a nosotros. Esa es la manera de cambiar nuestra mente. Y dice, para que comprobéis, para que te des prueba, cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Y cómo es esta buena voluntad de Dios? Ahí te lo dice. Es agradable y es perfecta. Así es esa voluntad de Dios. Entonces, hermanos, no pueden hacer la oración de una intención egoísta. No pueden hacer por algo que yo quiero, para mí mismo. Es porque la voluntad de Dios, es para agradarle a Dios. El yo ya está muerto, hermanos. El mí ya está muerto. Lo mío ya está muerto, hermanos. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ese es el estándar, hermanos. Número 6. La oración, para ser eficaz, debe ser por medio de la intercesión del Espíritu. Pero el hecho es que son tan malvados que nunca ofrecen tal oración, a menos que sean influenciados por el Espíritu de Dios. Debe haber una fe tal como la producida por la operación eficaz del Espíritu Santo. O sea, lo que está hablando es que el Espíritu Santo debe producir, ayudarnos en nuestra oración para orar con tal fe que de tal manera que vamos a obtener aquello que pedimos. Dice, debe haber una fe tal como la producida por la operación eficaz del Espíritu Santo. Debemos orar en el Espíritu Santo, si queremos orar en absoluto. Por esto te lo ruego en el corazón, no os dirijáis a la oración como una obra que debéis realizar con vuestra fuerza natural. Es una obra de Dios el Espíritu Santo, una obra suya en ti y por ti, y en la que debe ser colaborador de él, pero a pesar de su obra. El arzobispo Trench en el libro de M. Bounds. ¿Qué te dice? Debes orar en el Espíritu, si es que queremos orar en absoluto. El Espíritu va a poner las palabras, el Espíritu va a poner las ideas, el Espíritu va a poner las cargas. Y no dirijáis en la oración, dice, como una obra que debe realizar en vuestra fuerza natural. Esa es nuestra habilidad. No sabemos cómo pedir como conviene. En aquella misma hora, dice, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Lucas 10,
21. En este pasaje comenta M. Bounds lo siguiente. Aquí tenemos revelaciones de lo que Dios es para nosotros. Solo el corazón del niño puede conocer al Padre. Y solo el corazón del niño puede revelar al Padre. Es solo por la oración que todas las cosas nos son entregadas por el Padre a través del Hijo. Es a través de la oración, hermanos. Es solo por la oración que todas las cosas nos son reveladas por el Padre y por el Hijo. Es solo en la oración que el Padre se entrega a nosotros, que es mucho más en todos los sentidos que en cualquier otra cosa. Es a través de la oración donde tú recibes todo esto, hermano. En esa misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu Santo. Esto establece esa gran verdad no conocida generalmente, o si es conocida, ignorada, que Jesucristo fue generalmente guiado por el Espíritu Santo y que su gozo y su oración, así como su obra y su vida, estaban bajo la inspiración, ley y guía del Espíritu Santo, hermanos. Todo, acuérdense que decían que por Belcebú echaba fuera los demonios o hacía los milagros. Y él rectifica, él los corrige y le dice, más Dios y por el Espíritu Santo de Dios. Él hacía esos milagros por el Espíritu Santo de Dios. Él era guiado por el Espíritu en todo lo que él hacía. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Comenta sobre esto. Dice, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Da sabiduría a nuestra ignorancia. Convierte la ignorancia en sabiduría y transforma nuestra debilidad en fortaleza. El Espíritu mismo hace esto. Él ayuda y se aferra a nosotros mientras que remolcamos y trabajamos. Él añade su sabiduría a nuestra ignorancia, da su fuerza a nuestras debilidades. Ruega por nosotros y en nosotros vivifica. El Espíritu Santo ruega por nosotros y en nosotros nos vivifica, nos ilumina e inspira nuestras oraciones. Hermanos, esto es una verdad grandísima, hermanos. Inspira nuestras oraciones. Él compone y eleva el asunto de nuestras oraciones e inspira las palabras y sentimientos de nuestras oraciones. Él trabaja poderosamente en nosotros para que podamos orar poderosamente. Él nos capacita para orar siempre y siempre de acuerdo a la voluntad de Dios. Todo esto, hermanos, es lo que hace el Espíritu Santo de Dios, hermanos. Todo esto lo hace. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Primera de Juan 5, verso 14 y 15. Hermanos, cuando el Espíritu Santo nos está ayudando a orar, hermanos, podemos decir, esa oración ya va a ser contestada. Porque nos está dando las palabras, nos está iluminando, nos está componiendo las oraciones, está poniendo los sentimientos, está despertando, ya sea por importunidad, nos está poniendo la urgencia, está poniendo todo. Y luego cuando vemos esta promesa, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Quiere decir que estamos en la misma presencia de Dios.
por el Espíritu. Pero no lo deja ahí, sino que le añade el texto. Y ese y, como les dije, significa que se suma, se agrega. Si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, hermanos. Y con esta promesa quiero terminar, hermanos.